Logramos que el gobierno y los maestros, si el gobierno no cumple con su parte porque no está pagando a tiempo todo el tiempo, así que los maestros se frustran y se enojan y entonces marchan, protestan, y es un ciclo vicioso que va y va cada 4 años, no importa qué partido esté en el poder. ¿Cómo trata usted con este ciclo interminable de que los maestros están en huelga, el gobierno no les paga, negociaciones que se rompen, huelgas y los estudiantes no reciben su tiempo de clases y ahora los estudiantes también están en huelga? ¿Cómo le puede poner un final a esto, un fin a esto? Es una realidad difícil la educación en Honduras. Lo primero que tenemos que ver es que la educación comienza tarde. La educación preescolar, el kindergarten, no existe en todas las escuelas públicas. Número 2, hay muchas escuelas de educación primaria que son unidocentes, que solamente tienen un maestro para 5 grados. Entonces la capacidad de transmitir conocimientos a los alumnos es muchísimo menor. Y tenemos otro problema más serio, y es que no hay suficientes institutos de educación media para los alumnos que salen graduados de educación primaria. Eso nos da una idea de la realidad educativa de Honduras. Por otra parte, hay maestros que no llegan a dar sus clases y el número de horas clase al año es prácticamente la mitad tal vez de lo que se debería de dar. Eso sumado a lo que son las huelgas o a las faltas de los niños. Y por otro lado tenemos un problema que va unido al problema de la educación y es la capacidad de los alumnos. Honduras es un país muy pobre. Honduras es un país en donde más de 1 millón de personas no tienen acceso a la salud y por tanto también no tienen acceso a una buena alimentación. Y el niño que no es bien alimentado en sus primeros 5 años de vida va a llegar tal vez con un déficit a la educación primaria. Eso influye en los resultados de una educación primaria. Y está el problema por el otro lado de los maestros. Hay maestros muy buenos, yo recuerdo mis maestros de educación primaria, mis maestros de educación media y mis maestros en la universidad, pero hay otros que no cumplen con su obligación. Y hay muchas escuelas que están en los listados del Ministerio de Educación que no existen y que están cobrando salarios por clases que no se dan. Creo que hace falta orden en la Secretaría de Educación Pública para saber exactamente cuántas escuelas hay, cuántos maestros hay y dónde están ubicadas. Ese es un problema serio. El ministro de Finanzas ha estado denunciando recientemente que él paga los salarios a los maestros, pero que quiere saber a dónde están trabajando, porque no hay coincidencia entre lo que aparece en una lista y lo que aparece en la realidad. Entonces es un problema de orden también que tienen que resolver. No se puede justificar que a una persona no le paguen su salario cuando debe de recibirlo. Es un deber de justicia pagar el salario cuando se debe de pagar. Eso tampoco tiene excusa. Es algo que el gobierno debería de prever. Ahora, paralelamente a esto, el gobierno gasta en lo que no debe. Si el gobierno ahorrara dinero en algunos programas que son innecesarios o en algunos puestos que son ayuda política, posiblemente tendría dinero para pagar a los maestros. Si la Secretaría de Industria y Comercio promoviera más sus programas, habría más inversión en el país, se pagarían más impuestos y habría dinero para pagar a los maestros, igual para pagar áreas de salud o áreas de infraestructura, cualquier otro programa. Pero creo que el problema principal en educación es desorden. Creo que un punto clave aquí en este desorden es la poca habilidad de que un ministerio se comunique con el otro ministerio para compartir información. El punto que hizo usted acerca de que el presidente Lobo, creo, se refirió a esto pidiéndole al ministro de Educación y diciéndole cuántos maestros tenemos. ¿Cómo mantiene el récord de esto? Las personas que trabajan en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Salud, ¿estas personas realmente saben
cómo usar, qué páginas Excel, mantener registros, y más importante que esto, al final del término de 4 años, comparten ellos esa información con la siguiente administración, aun si es del otro partido. Muchas veces yo he tenido personas que llaman a nuestra fundación de parte del gobierno y nos preguntan, nos piden información acerca de quién es esta persona en Honduras o quién maneja las brigadas médicas, quién regula eso. El gobierno no sabe, nadie les da seguimiento. Si el gobierno no lo sabe, ¿cuántos maestros tienen? Si ellos no saben que ellos tienen personas que están siendo pagadas, que ya murieron, como usted sabe. No hace mucho descubrieron que en el Ministerio de Educación estaban pagando como a 150 personas que ya están muertas. Y esto pasa en todo el mundo. Pero ¿cómo empieza uno a hacer que el gobierno funcione y trabaje de manera eficiente y que las personas que trabajen en el gobierno compartan información en vez de estarla como escondiendo? Repito que sería un problema de orden. Hay desorden en muchas secretarías de Estado. Es imposible pensar que la Secretaría de Educación no sabe cuántos maestros tiene o que no sabe cuántas escuelas tiene. Hay personas que han visitado escuelas, y le voy a poner un ejemplo. El rector de una universidad de Honduras andaba en un helicóptero, el helicóptero falló, cayó en una aldea. Las personas de la aldea le ayudaron muchísimo, él se sintió muy agradecido con esta gente, fue, visitó la escuela y les dijo, ¿qué les hace falta en la escuela? Yo les voy a ayudar. Regresó a la universidad y le dijo a la Secretaría de Educación, quiero ayudarle a la escuela de tal nombre en tal aldea. En la Secretaría de Educación no aparecía la escuela. Es un problema de desorden. Entonces yo creo que hacer un inventario de escuelas, de maestros, de personas que han dejado de ser maestros, de salarios que hay que pagar, de hacer un presupuesto, son cuestiones elementales y francamente que no entiendo por qué no se hacen. En cuanto a el mismo tópico de la eficiencia y del orden, yo he viajado por Honduras y hablo con enfermeras, doctores que trabajan en clínicas aisladas y no tienen ni medicinas, tal vez tengan Tylenol. Y he hablado con las enfermeras y me han dicho que no les han pagado por meses, 8 meses en algunos casos. Así que yo les pregunto, ¿y por qué no dejan el trabajo? ¿Por qué trabajan ustedes sin que les paguen? La respuesta común que recibo es porque si yo me dejo no me van a pagar nada. Si me quedo aquí, tengo la esperanza de que a lo mejor me paguen dentro de 4 o 3 meses. Así que se quedan. Cuando vuelvo y leo los periódicos, veo que el Ministerio de Salud está planeando una hospital nueva, más clínica, más edificios, más paredes, pero nunca hay suficiente dinero para lo más importante, que es pagarle a sus empleados bien y voy a entrenarlos y comprar el equipo que funcione y medicinas. Uno puede ir al hospital, escuela, y es un caos. Ellos tienen equipo en el sótano, pero está roto, o sea, no funciona y nadie sabe cómo arreglarlo. Y a lo mejor todo lo que necesita es una piececita, un tornillo. Y entonces lo que pasa es que alguna organización viene de Estados Unidos y dona más equipo, pero nadie puede arreglar el equipo u operarlo. Así que ¿cómo enfoca uno este problema de eficiencia dentro del gobierno en el área de la salud? De que uno no está gastando todo su dinero en... Bueno, tal vez la primera parte de su comentario es con relación a las enfermeras que no son pagadas. Es el mismo problema, exactamente igual que en educación, ahora en salud. Y mencionó también que no habían medicinas en algunos centros de salud. Eso también es problema de ineficiencia administrativa. No es posible que en un hospital o en una clínica no haya los medicamentos que hace falta o que los medicamentos que estén vencidos. Eso es un atentado contra la salud y es algo que no se debería de permitir en una secretaría que tiene que ver con la vida y con la salud de las personas. La parte del equipo médico, yo creo que hay dos problemas. Uno, la corrupción y otro, la desidia.
Le voy a poner un ejemplo. Hace más de un año yo denuncié públicamente que la máquina de hacer oxígeno del Hospital Escuela no funcionaba y que para repararla se necesitaban nada más 300.000 empiras y jamás se tomó el interés de repararla. ¿Y qué hace el hospital? El Hospital Escuela le compra a una empresa privada 1.200.000 empiras al mes en oxígeno. ¿Es desidia o es corrupción? No somos jueces para contestarlo, pero es imperdonable. Es imperdonable que con ese 1,5 millones de lempiras mensuales que se utilice en compra de oxígeno, pudiendo producirlo, se podría pagar a las enfermeras que no reciben su salario. Sí hay dinero para comprar 1.200.000 lempiras de oxígeno al mes, pero no hay dinero para pagarle salario a las enfermeras. Y la máquina se puede reparar con 300.000 lempiras. Entonces, ¿cómo puede uno designar administradores del hospital? No se necesita, no tienen que ser médicos, pero sí buenos administradores para manejar esto. Pero mi manera de entenderlo es que la mayoría, si no todos, los que son designados en hospitales, como Hospital Escuela, Catarina Rivas, son personas designadas políticas, personas que no tienen trasfondo. ¿Cómo se puede cambiar eso? En vez de escoger mejores administradores. Creo que la supervisión es importante, no solamente en salud, sino que también en educación. Está previsto en las dos áreas que exista supervisión y no se cumple la supervisión. Esa es una omisión de la Presidencia de la República, porque está previsto que exista supervisión en esas dos áreas, educación y salud. Si no se hace, es desidia del Presidente de la República, omisión del Presidente de la República, que hay que denunciarlo y hay que corregirlo. Pero una buena supervisión en ambas Secretarías de Estado podría resolver muchos problemas. ¿Cuál es su filosofía en cuanto a escoger a sus ministros, a las personas que van a trabajar con usted? Usted es una persona y usted puede ser muy competente, de dar muy buenas ideas, pero al final, a menos de que usted pueda implementar lo que usted tiene en su cabeza, en su cerebro, y que pueda lograrlo en el mundo real, no solamente en el papel, no va a poder tener éxito. Así que, ¿cómo logra usted escoger a personas que trabajen con usted, que no sean sus familiares, que no haya nepotismo, que no sean sus amigos, a menos que sean muy competentes? ¿Cuál es su filosofía en cuanto a designar personas? Creo que el perfil de la persona que se debe de escoger tiene que tener varios componentes. Uno de ellos, honestidad. El otro, capacidad. Y el otro, deseo de servir. La política es un servicio. La política no es una forma de vida, un lucro personal. Es un servicio, es un darse, es un entregarse. Requiere sacrificio. Con esos tres requisitos para escoger una persona, creo que ayuda. Y lo otro es que tenemos que estar totalmente ciertos que es imposible que una persona tenga toda la capacidad para manejar una Secretaría de Estado. Ese mismo secretario de Estado tiene que escoger las personas bajo su mando que tengan esos mismos requisitos: honestidad, competencia y deseo de servir. Para mí es una regla que se debe de aplicar en la administración pública. ¿Tenemos en Honduras suficiente personas competentes para tenerlos en el gobierno? Me he fijado que en los últimos 20 años, si uno mira las designaciones de ministros de Finanzas, de Relaciones Exteriores, es las mismas personas que están siendo recicladas una y otra vez. Y me pregunto si en algún punto, ¿dónde están todas las demás personas competentes hondureños? ¿Dónde están esas nuevas caras? ¿Por qué estamos reciclando a la misma gente en los últimos años? Definitivamente es un error recurrir a las mismas personas, porque es recurrir también a los mismos errores. Si hay alguna Secretaría de Estado que no funciona y se nombra otra vez al mismo que estuvo encargado de ella, es ser recurrente en la equivocación o en el error. Yo creo que Honduras está compuesta por personas que son muy preparadas.